Muy buenas noches, hermanos del Cusco, del Perú y del mundo. Nuevamente acá, Quesuasimixpuncu, abriéndoles las puertas para el conocimiento de esta lengua maravillosa que es el quechua. Hermanos, les decía que estaban también, hemos recibido también mensajes, saludos de personalidades, de personas del Cusco, de la región del Perú y también del mundo, lo cual nos enaltece. Sí, lo que buscamos es eso, que esta nuestra lengua pueda ser conocida aquí y afuera, y con todo eso nosotros demostrarles lo importante y lo grande que fue esta nuestra cultura. Muy bien, la vez pasada habíamos acabado hablando de los sufijos y para eso hicimos un ejemplo. Dijimos que una palabra está compuesta de dos partes, una raíz que equivale a la raíz de la planta, también la parte fija, que no la podemos mover mayormente, y la parte del tallo, que en este caso vendrían a ser los sufijos, que pueden ser letras, sílabas o palabras que agregamos a la raíz y cada una de ellas le va a dar diferentes sentidos, significado, connotación. Esa es la gran riqueza y la variedad del quechua. Y por eso que habíamos hablado ya de varios de esos sufijos y les mostré igualmente este círculo de sufijos, material con el que he ido trabajando durante buen tiempo con los alumnos que están empeñados en el conocimiento de nuestra lengua y que da excelentes resultados. Entonces, señores, el otro día ya habíamos trabajado los sufijos pi, man, ta, ya, man, pura y paj. Habíamos hecho ejercicios y dijimos que los sufijos son muchos, definitivamente son muchos, pero vamos a comenzar utilizando los más frecuentes. Entonces, en esta ocasión vamos a aprender el sufijo wan. El sufijo wan, que lo vamos a escribir no con la HU, sino con la WAN. Por ejemplo, acá vamos a decir puyupas. Puyu es nube. Y el pas, el sufijo pas, dice también. Entonces ya sabemos que la lectura es de atrás para adelante, ¿no es cierto? Puyo, pas, ¿dónde está el puyo? Entonces ubicamos, habíamos dicho que en este círculo tenemos sustantivos, que son palabras que se refieren a personas, animales, cosas, lugares, ¿no? Entonces, y tenemos alrededor los diferentes sufijos con los cuales podemos trabajar y darle diferente sentido. Entonces tenemos el pas, que quiere decir también, y el puyu, que es nube. Entonces tenemos acá puyupas. ¿Qué querrá decir? También la nube. También la nube. Fíjense. Entonces no se olviden que estamos comenzando de atrás para adelante la lectura. También la nube. Dijimos que el artículo la ni el no existe en el quechua, ya nosotros le agregamos porque en la formación que hemos tenido del castellano, pues aprendemos el artículo, entonces ya nosotros le agregamos si es él o es la. Entonces, Puyupas, también la nube, ¿no? Fíjense qué interesante, también la nube. Y podemos hacer una pequeña, sencilla oración que dijera, Puyupas yanayasian kunantuta. Esta noche también la nube se está volviendo, se está poniendo negra, ¿no? Lo que de por sí para nosotros en el mundo andino significa que se aproxima una lluvia. Y ojalá fuera así, hermanos, ¿no? Entonces, el paz significa también. Entonces, Puyu paz, también la nube. ¿De acuerdo? Puyu paz. El otro que vamos a tener es Tai Tai Wan, por ejemplo. Taita, o podemos decir Taita, o puede ser por decir, acá estamos hablando de Wan, ¿no es cierto? Entonces dijimos Wai Wan. Wan quiere decir con, en compañía. O también cuando hablamos de trabajar con algo, o el uso de alguna herramienta, con alguna herramienta. En este caso yo digo Waikujuan. Waikuju es el cocinero, ¿no es cierto? El chef. Waikujuan, con el cocinero. Waikujuan, Waikujuan hatuman risa. Con el cocinero iré al mercado. Con el cocinero. Ya ven ustedes que ya le estoy dando otro sentido. Waiku Juan, con el cocinero. Comenzamos de atrás para adelante. Con el cocinero.
Entonces ya tenemos que ir dejando la idea de que la construcción va a ser igual que en el español, y no es así. Y precisamente la riqueza del quechua está en esto, en el uso de esos sufijos que van a ir cambiando. Lo que no va a cambiar es la raíz, que dijimos, como en la planta, no va a cambiar la raíz, va a estar fija, va a estar permanente. Entonces, ¿qué va a cambiar? Lo que le va a dar diferente sentido van a ser los sufijos. Tenemos luego el sufijo i. Y, por ejemplo, ya. Por ejemplo, acá tenemos rapi. Ya habíamos dicho que rapi puede ser la hoja del papel, como puede ser la hoja de la planta. Depende de lo que nosotros querramos decir. O puede ser esta hoja de la planta, también es rapi. Rapi esta, o rapi la hoja de papel en la que escribimos. Dirán ustedes, ¿y cómo reconozco? Va a depender de lo que yo quiera expresar. Entonces sabré a qué rapi me estoy refiriendo en este momento, ¿ya? Entonces, rapi, este i es el posesivo de la primera persona. Entonces yo digo, mi hoja. Mi hoja está escrita, por ejemplo, rapi del casca casian. Mi hoja está escrita. Mi hoja. Solamente estoy refiriendo a mí como primera persona. ¿De acuerdo? Y finalmente vamos a tener la cha, que ya hablamos también en otro momento, dijimos que la cha significa el diminutivo. El diminutivo, lo que nosotros decimos chiquito, chiquita, el ito, ita del español. Entonces este cha es el que nos va a determinar el diminutivo, ¿ya? Por ejemplo, sin ir lejos, era picha. Si yo digo era picha, ¿qué estaré diciendo? Hojita, era picha. Rapicha, perdón. Tenemos dos chas, una con tilde y otra sin tilde. Ya, tenemos acá. Rapicha. Ya. Esta cha, ¿qué connotación le va a dar del diminutivo? Rapi, hoja. Puede ser la hoja de papel. Rapicha, cuando lo digo con afecto, con cariño. Rapicha. Rapicha, entonces este cha implica el diminutivo, equivale al ito, ita del castellano, ¿ya? Rapicha. Si yo digo maquicha, ¿qué estaré diciendo? Maqui es mano, maquicha será pues manito, ¿ya? O chaki, chaquicha, ¿ya? Chaki, pie, chaquicha, entonces será el diminutivo, ¿ya? Entonces, en ese sentido vamos a utilizar el cha. Cuando veamos el cha sin tilde, ¿ya? Sin tilde vamos a darnos cuenta que es el diminutivo. Pero acá vamos a tener una variación, ¿ya? Por ejemplo, acá ya no es cha, sino cha. Estamos enfatizando, le estamos dando fuerza porque le hemos puesto la tilde, ¿ya? Entonces, esa tilde va a implicar, por ejemplo, posibilidad. Yo digo, erquecha, punkuta takasian, erquecha. Tal vez será el niño el que está tocando la puerta. Erquecha, posibilidad. No estamos seguros. Tocaron la puerta, supongo que es el niño. No digo, es el niño, ya, sino supongo. Erquecha, punkuta takasian. Fíjense, hermanos, cuán hermoso, cuán bonito, cuán importante y cuán diferente es el quechua del español. No intentemos mezclarlos. Sabemos que al hacerlo le estamos empobreciendo a nuestra lengua, que es una lengua muy rica y que debemos mantenerla así. A todos ustedes, hermanos, les agradezco por estar pendientes de estos pequeños cursos que estamos dando a través del YouTube, ¿no? Quechua simijpunku. Turaykuna ñañaykuna noqaykuqa kusin kasiyayku, manan quepos pollapichu, manan peruso yullapichu kankuna uyariwasiankichis, hawawasiankichis, peruso llaqteximo yuntimpin hawawasqankichis, chaymantan willawankichis arimunaychan kasian, alinmi kasian, qatillay, llank'allay nispa ninku. Chayrayku hermano, kusi kasiyayku, hukun chaykama, sumaqlla.